We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hola amigos, aunque todavía faltan varias semanas para el mes de diciembre, es tiempo de comenzar con la decoración navideña. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Les pregunté qué era lo más complejo para ustedes en la decoración de estas fechas y me respondieron muy claramente, pero antes de ir a ver los resultados, vamos a ponernos en ambiente. Ahora sí, esto es el blog del arquitecto en Navidad. Comencemos. Me dijeron que su mayor reto para la decoración decembrina es el árbol de Navidad. Y como este canal es para ayudarte a ti que quieres mejorar tu casa, hoy te traigo 4 consejos que servirán si este será tu primer árbol y no tienes idea por dónde comenzar, o si ya tienes uno pero quieres hacerlo cada vez más bello, entonces podrás checar si lo estás haciendo bien o si tienes algo que puedas mejorar. Debemos poder escoger un lugar estratégico donde en la medida de lo posible podamos ver el árbol desde varias posiciones. El lugar ideal sería en el que podamos ver el árbol desde que entramos a la casa, desde el sofá, mientras estamos haciendo la comida o bajando las escaleras. Pero sobre todo, debes evitar que el árbol pueda interrumpir la circulación en cualquier zona de paso, como pasillos, puertas o que no permita alcanzar a abrir y cerrar una ventana. Dicho esto, dependiendo de la forma de tu casa y de la cantidad de espacio con el que cuentes, podrías ubicar el árbol en un rincón, de cara a una pared o de manera central. Toma en cuenta que cada una de estas posiciones llevarán un tipo de decoración diferente. Si lo ubicas en esquina, será fácil integrar a la distribución de tu sala, porque las esquinas por lo general se encuentran despejadas, por lo que no tendrás que mover ningún mueble o decoración. Además que podrías tener más opciones para alcanzar el tomacorrientes de alguna de las dos paredes adyacentes. Y por último, ahorras mucho en ornamentos, ya que solo debes concentrar los esfuerzos en decorar una cara del árbol, alrededor de 180 grados. Si decides ubicar el árbol de cara a una pared, tendrás que decorar alrededor de 3/4 partes del árbol, y es más seguro que deberás mover algún mueble o espejo o cuadro de la pared. Finalmente, ubicar el árbol de manera central es la menos ventajosa de todas, ya que ocuparás luces y ornamentos para todo el árbol. Es difícil conseguir una toma eléctrica en medio del salón y el mismo árbol será un obstáculo visual y físico en el espacio. Mi recomendación personal es que ubiques el árbol en una esquina. De esta manera te aseguras que no haya ninguna obstrucción en la circulación de tu casa. Además, ahorrarás en ornamentos. Ahora, si te preguntas dónde no debes colocar el árbol de Navidad, te comento que debes evitar ubicar el árbol demasiado cerca a la cocina, ya que puedes hacer que el árbol coja olores y grasa. De igual manera, también evita los exteriores donde los árboles puedan mojarse, sean tumbados por el viento y que se estropeen algunos de los adornos por el asoleamiento y el polvo. Luego de tener seleccionado el lugar de la casa donde irá ubicado el árbol, lo siguiente será asegurarnos que el sitio tenga las medidas necesarias para dar cabida al árbol, tanto en alto como en ancho. Si cuentas al menos con una altura de techo estándar de 2,30 o 2,40 metros, fácilmente podrás tener un árbol de hasta 1,80 o 2,10 metros. Si tienes un espacio menor o vas a ubicarlo debajo de las escaleras o algún sitio más bajo, pues necesitarás un árbol más pequeño. Y si tienes techos muy altos, puedes ocupar árboles mucho más altos. Pero la altura no es la única medida a considerar, ya que el ancho o diámetro de la base del árbol también debe tomarse en cuenta para su ubicación. Por esto debes contar con al menos 60 centímetros para el árbol de 1,20 m y hasta 1,05 metros para el de 2,10 m. Estas medidas son estandarizadas, pero siempre es mejor verificar las medidas con tu proveedor antes de comprar el árbol de tu preferencia. Igualmente sería bueno poder separar el árbol de hasta 10 centímetros de la pared o paredes, así que toma esto en cuenta también. Con el tema de las medidas y el lugar del árbol resuelto, ahora podemos escoger el tipo de árbol que queremos llevar a casa. Antes había un solo tipo de pino y era el que buscaba asemejarse más a la realidad. Ahora hay una variedad de estilos increíbles y podemos entonces darnos el gusto de escoger entre muchas opciones de tamaño, colores y estilos de decoración. Por supuesto que los encontramos pinos abetos verdes más tradicionales o los nevados como este que vemos ahora mismo. Especialmente recomendado si te va una decoración tradicional en colores dorado, rojo o plata. El clásico árbol de Navidad es ideal para quienes disfrutan de un estilo tradicional.
Como ves, es frondoso con sus ramas bien cargadas y por eso podrás llenar muy bien el espacio donde se haya instalado. Este árbol puede transformar cualquier lugar solo con su presencia. Pero en el mercado actualmente se encuentran otros árboles más modernos, como los que traen luces LED incorporadas, que me gustan mucho porque facilitan mucho la colocación del árbol a las personas con poca experiencia, ya que al traer las luces incorporadas solo deberían preocuparse de los adornos y de algunos otros detalles. Actualmente nos podemos encontrar con árboles mucho más audaces, en colores bastante diferentes como púrpura, azul, rosado, turquesa y más. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Incluso se ha puesto muy de moda en los últimos años estos árboles de tipo minimalista, donde se abstrae la forma cónica del pino en diferentes materiales, finalizando con luces y pocos ornamentos. And a happy new year. Good tidings we bring to you and your kin. Antes de pasar al último consejo sobre cómo decorar el árbol de Navidad, te pido que me apoyes dándole like al video, compartiéndolo con tus amigos en redes sociales y suscribiéndote al canal. Para ti es totalmente gratis, pero a mí me ayuda un montón a que el video llegue a más personas. Recuerda activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise de los primeros cuando sube el nuevo video. Cuando llegue la hora de decorar tu nuevo árbol, es mejor empezar por las luces, las cuales pueden ser en blanco, cálido, frío o también en multicolores. Aquí arriba te dejo un video donde te explico las diferentes luces que puedes ocupar para tu árbol de Navidad. Ve a mirarlo al finalizar este video. Existen dos formas principales de colocar las luces. La primera es colocarlas de una manera superficial. Se utiliza si no se cuenta con mucho presupuesto, ya que dejará las luces mucho más a la vista, pero también lo hará el cable, y esto no se ve demasiado estético. Si tu árbol tiene una proporción más esbelta, coloca las luces de forma horizontal, mientras que si es un pino más bien pequeño, coloca las luces de forma vertical. De esta manera ganará altura visual, dando la sensación de que es más alto de lo que en realidad es. La segunda manera, que es mi preferida, es hacerlo rama por rama y haciendo un zigzag que va desde el centro del árbol a las puntas de las ramas. De esta manera necesitaremos más luces, pero nos aseguramos que el árbol queda totalmente iluminado de forma más uniforme y el cable pasará desapercibido. En cuanto al estilo de decoración, todo dependerá del gusto personal o de cada familia. Por ejemplo, este árbol con un aspecto clásico, al combinar detalles metálicos y brillantes, crea un entorno navideño resplandeciente en tonos metálicos dorados y plateados. Este esquema aporta una elegancia atemporal a cualquier casa. Para una apariencia rústica encantadora, elige elementos naturales y patrones de cuadros para lograr una exhibición cálida y acogedora. Este estilo farmhouse lleva el encanto del campo con las decoraciones y adornos navideños que rebosan en tonos clásicos y cuadros rústicos. Este árbol captura la serena belleza de un paisaje invernal con tonos helados de blanco, azul y plata. Para un contraste elegante, agrega toques de adornos azul marino oscuro en todo el árbol. Este árbol de estilo monocromático se apuesta por un estilo limpio y sofisticado, con adornos navideños blancos y plateados. Para lograr este aspecto moderno, combina piezas brillantes y mates en diferentes formas y texturas. Como ves, hay árboles y estilos para todos los gustos y presupuestos. Por ejemplo, en este video te muestro cómo alcancé a decorar el árbol de mi departamento y tú también sabrás cómo si sigues los consejos que te doy en el video. No olvides darle manito arriba y suscribirte al canal y activar la campanita si aún no lo has hecho, así no te pierdes ninguno de los videos de Navidad que vienen en los próximos días.